Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Estamos estudiando el libro de Juan y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 8 del 31 al 47 y titulé este devocional La verdad te hará libre. ¿Somos o no somos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cómo sé que soy un verdadero discípulo? Bueno, pues el mismo versículo lo indica. Es aquel que permanece en la palabra. Y permanecer conlleva creer la palabra y vivir la palabra. Ser un verdadero discípulo es tener en mente que por causa de la palabra vamos a padecer persecución, rechazo. Y si no estamos bien enraizados profundamente, seremos de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, este discípulo tropezará y se apartará. Estas palabras de ser verdaderos discípulos, Jesús se las estaba diciendo a aquellos judíos que sí habían creído en Él. Ellos tenían que saber el costo de ser un discípulo verdadero. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, les estaba diciendo a sus seguidores que la obediencia a Dios es la única forma de experimentar la verdadera libertad, la libertad espiritual del pecado. El pecado no puede enseñorearse de alguien que ha sido verdaderamente libre. Y el versículo 33 dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire que la esclavitud en aquella época era común y era aceptable. Era permitido tener como posesión a esclavos. De la misma manera, también podían ser vendidos. El mismo pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud por más de 400 años, cuando ellos estuvieron en Egipto, y fueron liberados por mano de Moisés. También fueron esclavos por Babilonia, por Asiria, y ahora se encontraban bajo el yugo romano. Pero Jesús no se refería a la esclavitud física, sino a la esclavitud espiritual. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el hombre ha estado esclavizado al pecado. Pero Cristo vino a dar libertad a todos aquellos que creen en Él. Todo aquel que hace pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado. Si alguien sigue viviendo una vida de pecado, esa persona es esclava del pecado. Así se diga llamar cristiano, ir a la iglesia, participar de cualquier actividad. Si no se aparta del pecado, esclavo es de él, porque lo practica y entonces la verdad no puede estar en su vida. Y aclaro que todos pecamos. Pero una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. El apóstol Juan dijo, hijitos míos, si alguno cometió pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Una vez que uno reconoce y se arrepiente del pecado, este puede ser perdonado y también puede ser liberado. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y recuerde muy bien que si algún pecado no ha sido confesado, uno no se ha arrepentido de él, no ha abandonado y no renuncia, este llegará a controlarle y entonces vivirá sin libertad. Ahora Jesús se dirige a estos judíos que dicen son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Creían seguir el ejemplo de Abraham, pero no vivían como Abraham, no tenían la fe de él, sino un espíritu de odio y de envidia, porque cuando los mensajeros de Dios llegaron a la tienda de Abraham, él los recibió con respeto. Ahí en Génesis capítulo 18, verso 1, ahí le puede dar lectura. Pero Jesús, el perfecto mensajero de Dios, fue rechazado, maltratado por estos descendientes de Abraham. Por lo tanto, como no lo reconocieron, entonces la palabra no tuvo cabida en ellos. Y eso mismo pasa hoy en día. Quien vive en pecado, quien no tiene la fe en Cristo Jesús, la palabra no encontrará cabida en sus corazones. Así vayamos a la iglesia, cuando el corazón está endurecido, la palabra no puede ser recibida. ¿Qué pasaría por la cabeza de nuestro Señor
que explicándoles una y otra vez, los oyentes volvían a lo mismo. El versículo 39 dice, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Me encanta cuando Jesús les dice, pues si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero quieren matarme. Yo les he hablado la verdad, lo que he oído de Dios. Abraham era conocido como el padre de la fe. Una fe con obras, una fe con obediencia, no una fe de labios. Él obedeció totalmente a la orden de Dios, dejando su tierra y su parentela. Y salió sin saber a dónde iba, y le fue contado esto por justicia. Su fe lo llevó a la obediencia cuando Dios le pidió en sacrificio a su único hijo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él harían. Pero ustedes son incrédulos, su padre es el diablo y los deseos de su padre hacen, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentiras, porque es mentiroso y padre de mentiras. Pues ahí viene el contraataque. De nuevo la ofensa para Jesús. Ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Cuando se confronta la verdad, quien no la recibe tiende a atacar, tiende a defenderse, como lo hicieron estos incrédulos. El nacimiento de Jesús fue un misterio para muchos y dudaron de que Él viniera de Dios. ¿A cuántas personas le pasa lo mismo? Háblele la verdad y cuando no se recibe, esta persona ataca. Muchas personas yo he escuchado que dicen entre tantas cosas, es que yo no voy a la iglesia porque son puros hipócritas. ¿Y qué está diciendo esta persona? Pues que es una persona íntegra, perfecta, que todos están mal, menos ella. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no tiene cabida en su corazón. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una y otra vez Jesús les preguntó, ¿por qué no me creen? Estoy hablando verdad. ¿Quién de ustedes puede redarguirme de pecado? Demuestren que he cometido pecado, pero no pudieron. Entonces se burlaban de él. Así que Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero el que no oye la palabra no es de Dios. Necesitamos prestar atención a la palabra, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios se tiene que escuchar, guardar, obedecer. Esto es lo que hacen los verdaderos discípulos. Cuando en nosotros haya de verdad esa intención de escuchar y obedecer la palabra, entonces Dios hará su parte y dispondrá nuestra mente y nuestros oídos para deleitarnos en su palabra. Pero mientras sigamos indiferentes a recibir su consejo, se puede aplicar bien el dicho que dice, no hay peor sordo que aquel que no quiera oír. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.